¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí encantado de estar compartiendo con vosotros un nuevo vídeo en el que vamos a desgranar cuál es la estrategia del grupo Stellantis, esa constelación de hasta 14 marcas a medio camino entre Europa y el otro lado del charco, en los Estados Unidos, capitaneada por el gran Carlos Tavares, el gran en lo que se refiere a lo que es la nómina de los ejecutivos estrella que hay en la industria del automóvil, y especialmente me voy a detener en el futuro de las marcas de Opel y Alfa Romeo, que me parece una cosa muy llamativa y es muy interesante hacer un análisis de cuál es la estrategia que va a seguir el grupo con estas marcas próximamente. No sé si recordáis que en este canal no hace mucho grabamos una especie de vídeo homenaje. ¿Quién no ha sido aficionado o ha sido admirador o ha tenido simpatía por los vehículos de Opel en los años 80 y 90? E incluso los más veteranos podríamos ir un poquito más atrás. E incluso también con Alfa Romeo, ¿no? Fueras más o menos seguidor, pues eran marcas que le daban mucha salsa y mucha vida a la industria del automóvil, y desgraciadamente la evolución ha hecho que se hayan convertido en marcas que de una manera u otra han ido perdiendo mucho peso en lo que es la industria de estos tiempos, de los tiempos actuales. De todo eso vamos a hablar, y sobre todo de ese gran anuncio, de esa gran sorpresa, que es que se diga que Opel va a ser puramente eléctrica en el año 2028, lo cual da muy claramente pues una muestra de cuál es la estrategia del grupo Stellantis. Y aquí la gran cuestión, la gran pregunta es si esto significa hacer un sacrificio definitivo de la marca Opel o significa un renacimiento, un reflorecer de la marca Opel. Eso es algo que nadie va a saber y, lógicamente, según a quien le preguntes, pues te dirá una cosa o la otra. Pero si enmarcamos dentro de lo que es toda la estrategia del grupo, bueno, pues surgen algunas dudas y algunas cuestiones que están en el aire que vamos a intentar desarrollar aquí en este vídeo, en este canal. Ya sabéis, el canal de carwow.es, el comparador de automóviles nuevos, en el que buscas un coche, encuentras los mejores precios de los mejores concesionarios que hay en tantos kilómetros a la redonda como tú decidas, directamente en tu teléfono, en casa, donde estés, en tu lugar de vacaciones, en tu tablet, en tu móvil. Recibes las ofertas sin más, directamente, sin tener que hacer toda esa penosa travesía de buscar el mejor precio concesionario por concesionario. Lo tienes directamente en casa. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues como os decía, si seguís el canal, yo os los voy a recomendar al final y os lo voy a ir poniendo por aquí arriba también. Hace no tanto hicimos un vídeo de homenaje de la nueva Opel, e igualmente también hablamos cómo el futuro de Alfa Romeo tenía que ser eléctrico sí o sí, va a ser eléctrico sí o sí. Y curiosamente, en este anuncio de los planes de la estrategia eléctrica del grupo Stellantis, ha habido una lista de lemas de las marcas del grupo, una especie de lema inspirador para cada una de las marcas, de las 14 marcas del grupo. Y lo más llamativo es que cuando llegamos a Alfa Romeo se decía algo así como que para 2024 Alfa Romeo iba a ser Alfa E Romeo. No sé si recordáis que en este canal os conté no hace tanto que el futuro de Alfa Romeo pasa por electrificarse, y probablemente cuanto antes. Lo que no esperaba yo es que fuera el anuncio de Opel antes que el de Alfa Romeo. ¿Pero qué quiere decir esto de que Alfa se va a convertir en Alfa E Romeo? Bueno, pues no quiere decir que a partir de 2024 la marca vaya a ser puramente eléctrica. Vamos a ver qué ocurre. Lo que sí que quiere decir es que en 2024 va a aparecer su primer vehículo eléctrico. Parece, veremos qué es lo que ocurre en el futuro, pero de momento no hay un plan específico para que Alfa Romeo sea una marca 100% eléctrica. Lo cierto es que absolutamente todas las marcas europeas, prácticamente todas, están haciendo anuncios de cuál es su plan para la electrificación. Y hablando de porcentajes, en 2021 estamos en un momento salvaje ahora mismo, en el que además la Unión Europea se está despachando a gusto, poniendo multas, como las últimas multas que le han caído a el grupo de marcas alemanas Daimler, BMW, y las marcas del grupo Volkswagen, Porsche e igualmente Audi, una multa de más de 800 millones de euros por, según la Comisión Europea, acordar una tecnología de mínimos de los sistemas de reducción catalítica SCR, el AdBlue, la inyección de AdBlue. Bueno, que ha acabado eso un poquito como el Rosario de la Aurora, todo el mundo diciendo que a ellos no les han puesto ninguna multa y que han sido descargados de las responsabilidades, pero menudas multas les han caído específicamente a la marca Volkswagen y a la marca BMW. Bien, BMW justamente en estos días, como digo, que son tan confusos, es la única de las marcas europeas importantes, podríamos decir, que no tiene un plan específico, no está vendiendo que para tal fecha sus vehículos van a estar con un nivel de electrificación X.
Y precisamente BMW es una especie de isla en medio de esta auténtica locura que hay por querer acaparar el primer puesto frente a las autoridades. Bien, pero todo esto se enmarca, digamos, en el momento en el que Opel aparece dentro de este anuncio como la próxima marca puramente eléctrica para 2028. ¿Qué está pasando aquí? Bien, bueno, pues básicamente están pasando dos cosas. Como sabéis, otras marcas que tienen más volumen y más ventas están anunciando su electrificación pura entre 2030 y sobre todo 2035, el grupo Volkswagen, para empezar la marca Volkswagen, y Opel es una marca de mucho menos volumen actualmente, con lo cual no tiene ese grandísimo peso en el mercado y se puede hacer más riesgo con ella, y es evidente que, como digo, en Stellantis han decidido, es una decisión estratégica que cuando lo analizas tiene mucho sentido que sea un poco el portaestandarte de la bandera de la electrificación, con la que se va a arriesgar más, porque precisamente una marca como Peugeot, que tiene más importancia y más peso a nivel europeo, no ha hecho ningún anuncio de este tipo. Son más conservadores, es decir, a ver cómo va esto, cuál es el mix y cuál es la manera de que podamos hacer la marca más rentable. Ojo, se habla de que dentro del grupo quieren tener un crecimiento sano todos los años de doble dígito en lo que se refiere a los resultados, y para eso hay un plan industrial tremendo que ahora os voy a hablar. Pero específicamente hablando del cogollo del asunto de Opel, ¿qué está pasando aquí? Pues básicamente Opel es una marca que en Europa tiene los dos mercados más importantes en Inglaterra y en Alemania. Y en esos dos mercados más importantes, pues lógicamente las marcas alemanas tienen mucho peso en Alemania, y en Inglaterra hay otra marca como Ford que precisamente tiene muchísimo peso e importancia también. E igualmente Opel a través de la marca Vauxhall. Ford, que va a utilizar específicamente plataformas del grupo Volkswagen, anunció que sería 100% eléctrica en Europa a partir de 2030, y esta aceleración de la electrificación de Opel pues lo que busca justamente es intentar ganarles la partida desde el punto de vista estratégico para que en Inglaterra Vauxhall esté mejor preparada para ese paso a la electrificación. Estamos hablando, si os fijáis, de los dos mayores mercados de Europa, Inglaterra y Alemania, los dos mercados donde junto con Francia probablemente más coches eléctricos se van a vender con mucha diferencia, con lo cual es normal hasta cierto punto que en el grupo Stellantis hayan decidido que quieren tener una marca puramente eléctrica para poder atacar estos mercados mejor. En Alemania igualmente la gama ID de Volkswagen es una gama puramente eléctrica que está creciendo mucho en ese país, y Opel no se quiere quedar atrás en tanto en cuanto marca alemana. Así que al final lo que ha hecho Stellantis básicamente es convertir a Opel, sacrificar ese peón si se quiere, o darle una nueva vida puramente eléctrica a partir de 2028, lo que vendría a ser la gama ID de Volkswagen dentro del grupo Stellantis va a ser Opel. Una Opel que ha quedado tremendamente diezmada a nivel de mercado después de los últimos años penosos con General Motors, y vamos a ver en toda esta travesía que tiene que hacer hasta 2028 cómo se desenvuelve una marca que además se ha anunciado que va a tener también producción, sobre todo en mercado en China. La única manera de ser hoy en día rentable en China es tener fábricas, o sea que de alguna fábrica del grupo Stellantis o de alguna joint venture con un socio local van a empezar a aparecer vehículos de Opel, porque una de las cosas que se ha contado en esta presentación es que todo el grupo Stellantis va a tener 4 únicas plataformas modulares, es decir, 4 plataformas de las que se pueden hacer variaciones para vehículos más o menos grandes, y Opel solamente va a contar con la plataforma pequeña, la Small, que va a tener autonomías de hasta 500 kilómetros. Hay otra plataforma que es la media, que va a tener autonomía de hasta 700 kilómetros, y luego están la Large y la Frame, la grande, y la de vehículo, entiendo, industrial, que tiene anunciadas plataformas de hasta 800 kilómetros, o esa Frame también se podría interpretar, cuando digo industrial hablo de comercial ligero y pickups, por supuesto, teniendo la marca Ram por en medio. Bueno, como os decía, esta es un poco la estrategia de Stellantis con Opel, también entrar en China, y el motivo de entrar en China es el asunto de la ingeniería alemana, que me llama muchísimo la atención y me hace mucha gracia cómo alguien en un despacho cree que a estas alturas de la película se puede comprar a los consumidores con ese mensaje que está tan sobado y tan desgastado hoy en día, ¿no? Pero lo cierto es que toda la publicidad y la comunicación de Opel están orientadas hacia la ingeniería alemana en un país como España, en donde eso parece que sigue teniendo muy buen cartel en el ciudadano medio, e igualmente en China el hecho de que una marca sea alemana parece ser que todavía hay una conexión entre España y China, parece que todavía en la mente del consumidor parece que es algo diferencial o algo importante, así que ese es el plan, eso es lo que tienen pensado hacer, y así es como pretenden vender Opel en ese mercado, introducirlo como marca puramente eléctrica y alemana.
¿Tiene sentido? Bueno, pues veremos si tiene sentido o no. Y lo que tiene también una gran duda, una gran incógnita sobre la cabeza es en aquellos mercados en los que la electrificación no va a ir tan rápido, más allá de Alemania, Francia e Inglaterra, cuál va a ser el peso de la marca Opel en los próximos años, especialmente pasado 2025. Por cierto, hablando de eso, el grupo Stellantis prevé que para 2026 los coches eléctricos ya van a tener un precio idéntico al de los vehículos térmicos de gasolina, o si quedan todavía por ahí alguno diésel. Será interesante ver si es así. O sea, pretenden meterle una tijera de entre el 40 y el 60% al coste de adquisición del vehículo. De ese coste, el 40% pretenden introducir la tijera antes de 2025. Con lo cual, si estás también pensando en comprar un coche eléctrico, bueno, pues es interesante ver cómo se va a ir reduciendo el coste en los próximos años para tener acceso a un vehículo eléctrico. E igualmente también, una de las cosas de las que se estaba hablando es que tienen su propio proyecto de batería de estado sólido, no sabemos más, simplemente nos están vendiendo que para 2026 calculan que va a haber el primer vehículo con batería de estado sólido. A mí al final toda esta presentación de Stellantis, aparte de todos esos lemas, como digo, de las marcas, que os los voy a poner en el primer comentario, que producen vergüenza ajena, algunos de ellos, como lo de Abarth, ¿no? El primero de vamos a calentar a la gente, no el planeta, pues es un poco como que siguen lo mismo que están diciendo las otras marcas, siguen la misma tendencia de las otras marcas, optimizar plataformas eléctricas, nuevos proveedores, nuevos sistemas de propulsión, en este caso 3 sistemas de motopropulsión, caja de cambios, etcétera, todos los componentes, en este caso no caja de cambios, sistema de propulsión del vehículo y motores eléctricos integrados, simplificados y producidos en masa para reducir los costes, es exactamente lo mismo que hemos estado oyendo en la presentación de Volkswagen o hemos estado oyendo en la presentación de Renault. Así que vamos a ver qué ocurre, todo el mundo tiene un plan, todo el mundo nos está vendiendo un plan, pero al final el plan es el mismo. Así que vamos a ver en el mercado qué respuesta hay respecto a todo esto, con, por cierto, además del asunto de Opel, también el relanzar de Lancia, de la marca Lancia, que va a compartir componentes, por supuesto, con las marcas del grupo, e igualmente esta Alfa E Romeo, que habremos de ver qué tal es recibida dentro del mercado, por parte de los consumidores, con todos estos cambios que va a haber hacia la electrificación pura. Bueno, en esta presentación también se habló de la creación de 4 gigafactorías que en 2025 deberían estar fabricando 130 gigavatios de batería hora para acabar en 2030 con 260 gigavatios hora de capacidad en total, sumando todas las plantas entre Europa y Estados Unidos, de las cuales de momento no hay ningún anuncio ni ninguna previsión de que vaya a haber una en España. Así que estos son los planes, así ha acabado la marca Opel. Una marca que, por cierto, ha enterrado una parte muy importante de su credibilidad en los últimos 10 años con el asunto de la fiabilidad, en los últimos 10-15 años. Y vamos a ver en toda esta travesía hasta 2028, en la que le han marcado el punto hacia la electrificación, cuál es su sobrevivir. Con un anuncio, además, con un caramelito, que no os he hablado mucho del tema, la creación de un Opel Manta. Andan por ahí con un prototipo de Opel Manta vendiéndonoslo como coche eléctrico futuro, pero bueno, el Manta que nos han enseñado en las fotos que os estoy enseñando no parece que sea un coupé. Y aunque fuera un coupé y se llame Opel Manta, bueno, es un poco parecido a lo que está haciendo Renault con el R5 e incluso con el R4. ¿Quién se compra un coupé hoy en día? No se lo compra nadie, o sea que es más bien pues eso, utilizar parte del patrimonio, de la historia, de la esencia de la marca para intentar entusiasmar al público y generar una oleada de opinión favorable hacia la marca, pues por aquellos pocos entusiastas que puedan quedar de la marca Opel, y también un guiño a aquellos que vivieron aquellos tiempos. Entre media, tiempos revueltos, en los que, por cierto, antes de empezar a despotricar contra las marcas y empezar a decir que se han vuelto locos, que no quieren que compremos coches, etcétera, recordad que todos estos planes son para Europa. A día de hoy, según os hablo esto, en 2021 en muchos países aún se venden coches Euro 4 y Euro 5, en Latinoamérica o incluso en la misma China, donde es un híbrido entre la Euro 5, lo que tenemos ahora más o menos, y la Euro 6, y lógicamente esto es una isla que cada vez va a ir acentuándose más el aislamiento en lo que se refiere a la industria automovilística en Europa por el asunto de las emisiones de CO2. De hecho, es muy interesante que en esta presentación uno de los datos más interesantes fue que, según Tavares, en Europa en 2030 quieren tener un mix de producto que sea 70% LEV, Low Emission Vehicles, es decir, entiendo que están hablando aquí de híbridos enchufables y de eléctricos, 70% en Europa, mientras que en los Estados Unidos están hablando de un 40% de producto vendiéndose bajo el epígrafe de LEV o Low Emission Vehicles. Así que esto no es ni más ni menos que un reflejo de lo que las autoridades están provocando en las marcas para poder pasar por el aro de las emisiones de CO2, como si las emisiones de transporte y su reducción drástica respecto a los gases de efecto invernadero solamente fueran un problema de Europa y no del resto del planeta. Pero esto es lo que hay. Como digo, nos vamos a convertir
en una isla automovilística con unas características muy distintas del resto del planeta, y dentro de 10 años pues estaremos aquí, o no, espero, intentando ver cómo está esto y cómo han evolucionado todas estas promesas y planes que os estamos contando semana tras semana, porque se desencadenan una detrás de otra. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Qué os parece este movimiento? ¿Os parece apropiada la estrategia para Opel? ¿Es quemar la marca? ¿Es darle una nueva vida? Lo veremos. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.